Que tú, Padre precioso, estés con nosotros, que todo obstáculo sea, Padre precioso, castigado en el nombre de Jesús. Padre precioso, gracias por cada uno de mis hermanos, por los que no están, Dios. Te agradecemos infinitamente por tu palabra, para que abras nuestros corazones, para que esa palabra, esa semilla pueda ser sembrada, Padre, en cada uno y podrá llevar el evangelio. Te pedimos a ti mismo por nuestro pastor, hermano Jonathan, para que sea usado, Padre, para que a través de él puedas hablarnos, Padre precioso, para que abra nuestros corazones y nuestros entendimientos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Agradecemos por este medio. Agradecemos por este tiempo, Padre. Gracias por el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con la lección número 11 de Éxodo. La lección 11 de hoy es un poco larga, por lo tanto lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a hacer la parte 1 y vamos a continuar la semana que viene con la parte 2. Entonces vamos a hoy comenzar con la parte 1. La lección enteramente se titula Dios establece un pacto de sangre. Y el versículo central es el capítulo 24 de Éxodo, versículo 8, donde dice: Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Entonces, hoy vamos a la lección 11 de Éxodo, abarca desde el capítulo 21 de Éxodo hasta el versículo 18 del capítulo 24. Verán ustedes que es un poco extensa. Por lo tanto, para cubrir en una sola clase es muy amplia, por lo que vamos a dividir en dos partes. La primera parte se titula Las leyes para el pueblo. Y es el capítulo 21, 1 al 23, versículo final 33. O sea, son 3 capítulos, lo que vamos a ver hoy. 21, 22 y 23, son 3 capítulos. Pero, por lo tanto, vamos a hacer un poquito más rápido para poder ver. Igualmente son partes de leyes que Dios está dando al pueblo de Israel. La semana pasada hemos aprendido acerca de los 10 mandamientos que Dios ha dado al pueblo de Israel, que fue directamente dado por Dios en el monte Sinaí. Directamente dice Dios quien escribió con sus dedos en las tablas los 10 mandamientos. Por lo tanto, estos 10 mandamientos que Dios ha dado es la base, es el simiente, o es el fundamento o es el esqueleto, mejor dicho, de los mandamientos que Dios va a dar. Porque todos los demás mandamientos que Dios va a dar al pueblo de Israel están basados en estos 10 mandamientos que son las leyes fundamentales que Dios le está dando. Por lo tanto, hoy Dios continúa en el monte Sinaí hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés, dándole estas leyes para el pueblo que debe cumplir si uno es pueblo de Dios. Dios salvó a este pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud, lo ha sacado de sus opresiones y lo ha traído a la libertad. Pero esa libertad no es un libertinaje, sino la libertad es obedecer a la palabra de Dios. De esa manera, ellos pasan a ser el pueblo de Dios. Esa es la figura que entonces nosotros vamos a ver entonces estos 2 días el significado de las leyes. Entonces, para poder aprender las leyes, otra de las cosas que quiero comentarles es que vamos a tener que trasladarnos en tiempo y en espacio, en los tiempos para atrás, en estos tiempos de los israelitas. Es decir, trasladarnos unos 3.400 años atrás en la historia, en un lugar llamado en el desierto de Sinaí, frente al monte Sinaí, y vamos a tener que escuchar y leer estas palabras
como si nosotros fuéramos los protagonistas que estamos recibiendo esas palabras para poder entender los significados y las intenciones de estas leyes que Dios está dando. Bueno, dado estas aclaraciones, vamos a comenzar con la pregunta número 1 y le voy a pedir a la hermana Consuelo, por favor, la pregunta número 1. Adelante, hermana. Amén. En caso de comprar un esclavo hebreo, ¿cuándo se debe liberarlo? Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el último año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Amén. Amén, amén. Dios está dando como una de las primeras leyes, dice, estas son las leyes que tú les expondrás. Le está dando Dios a Moisés, para que Moisés vaya a exponer al pueblo de Israel. Dice, si alguien compra un esclavo hebreo, servirá durante 6 años, pero en el 7º año, ¿qué recobrará? Recobrará su libertad, sin pagar nada a cambio. Va a recobrar su completa libertad. Todas estas leyes, como les decía, se basa en los 10 mandamientos, porque Dios ha dado el esqueleto de estas leyes a través de los 10 mandamientos. Y vamos a ver entonces, basado en ello, Dios está dando detalles de estas leyes que hoy empezamos a aprender. Estas leyes en hebreo se llama ha-mishpatim. Ha-mishpatim son leyes o reglamentos sociales de comportamiento a través de las cuales serán juzgados los israelitas, porque así deben regir bajo estas normativas para ser un pueblo de Dios. Hasta antes no habían estas leyes y reglamentos entre ellos, pero ahora sí, Dios pone pautas, Dios pone reglamentos y leyes para que ellos puedan guiarse a través de estas pautas para que sean pueblo de Dios. Por lo tanto, es importante entender la intención y el propósito de estas leyes. Los israelitas, en especial los fariseos o los maestros de la ley, ellos tomaron al pie de la letra las leyes dadas por Moisés, por Dios a Moisés, solamente con la intención de cumplirlas, pero no la interpretaron. Ese es el espíritu de estas leyes. ¿Por qué Dios le dio? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo que Dios le haya dado esas leyes de esa forma? Ellos lo que les interesaba era obedecer lo que Dios dijo, pero no sabía, por no entender. Por ejemplo, ahí estaba el tema de discusión con Jesús, porque siempre se discutía con Jesús por el tema de la mala interpretación de las leyes. Por ejemplo, fue el tema del Shabbat, que los israelitas entendían que debía descansar y era descansar, pero para Dios tenía otro significado y otra intención al dar el día de descanso como un día sagrado para poder entrar en una comunión con Dios. Por ejemplo, bueno, aquí habíamos hablado entonces del tema de las leyes de un esclavo, y acá hablamos de un esclavo hebreo, porque entre ellos no pueden, un hebreo, un judío no puede tomar como esclavo a otro judío. Pero acá había casos en los cuales podía ser esclavo. Un hebreo era esclavo cuando no podía pagar una deuda. Es decir, si una persona pide prestado dinero y no tiene como medios para poder pagar esa deuda, la manera de pagarlo era servirle como un esclavo durante 6 años a esa persona acreedora. Pero los gentiles eran esclavos por generaciones, porque eran esclavos comprados. Entonces, por ejemplo, Sara tenía como esclava a una esclava egipcia que fue Agar, ¿no? La madre de Ismael, por ejemplo. Por lo tanto, los gentiles eran esclavos por generaciones. Si los padres eran esclavos,
también sus hijos debían ser esclavos comprados. Pero la palabra esclavo, nosotros lo tenemos un poco mal interpretado. Entendemos como los esclavos eran maltratados, hombres denigrantes, hombres muy acosados, abusados. No, en aquel momento la esclavitud era una servidumbre. Por lo tanto, si bien había es como un oficio de servicio, como hoy día hay gente de servicio, de lavar ropa, venir a trabajar, limpiar casas, por ejemplo, era un servicio. En aquel momento también era como un oficio, porque recuerden, por eso les dije que tenemos que trasladarnos de aquí 3.400 años antes. Tenemos que pensar como esta gente de esa época. En ese momento no había negocios, no había lugar que cultivar, por lo tanto no había nada, era todo un desierto. Si una persona no tenía ni animales, ni casas, ni terreno, si no tenía nada, no podía subsistir. Pero si uno entraba a servir a una persona, digamos rica, opulenta, podía trabajar como su siervo y poder recibir de ellos el lugar donde dormir, el lugar donde descansar, comida y agua a cambio de su servicio. Por lo tanto, lo tenemos que ver en ese aspecto, la palabra esclavos, en ese momento, digamos de ese momento, ¿no? Dios en realidad no está de acuerdo con la esclavitud, pero con la servidumbre, pero Dios tampoco está cambiando radicalmente la cultura de esa época, porque de esa manera era la manera de subsistencia de esas personas carenciadas o pobres. Por lo tanto, Dios no está aboliendo la esclavitud. Aquí en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln abolió la esclavitud aquí en Estados Unidos porque en ese momento los esclavos eran tratados diferentes. Eran hombres que eran castigados, eran tratados inhumanamente, por lo tanto hubo una abolición. Pero si nosotros trasladáramos este servicio de esclavitud hoy día, es un empleo que tenemos hoy día en la sociedad actual. Por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa presta un servicio a cambio de un beneficio. Por lo tanto, hoy día lo que es ser un empleado podía ser comparado como así los esclavos de esa época. Por lo tanto, Dios está hablando de esta relación entre maestros y esclavos. El problema era que el maestro no podía maltratar a un esclavo. Por ejemplo, ustedes ven en la Biblia a Abraham no maltrata a sus servidumbres, a su gente de servicio. Al contrario, los trata muy bien. Por lo tanto, está hablando ahora el tema de una relación entre maestros y esclavos o de servidumbre. Y están particularmente hablando de esclavos hebreos, que los hebreos no se debía tomar, pero se tomaba como esclavo cuando no tenía manera de pagar una deuda. O también se podía tomar como esclavo a un hebreo cuando este hebreo roba. Y cuando roba a alguien, es atrapado. Entonces, si no tiene con qué pagar ese algo que robó a esa persona, al dueño, tenía que trabajar. En ese momento, fíjese que no había mucha manera de vivir, subsistir, por ejemplo. Entonces, una persona carenciada, hambrienta, sedienta, por ahí entra y roba pan o roba algún animalito para comer o para poder venderlo y hacer subsistir. Pero si hace algo así y es descubierto, ese esclavo o ese ladrón tenía que pagarle de nuevo, pero si ya no tiene ese animal, tenía que trabajar como esclavo. Por ejemplo, si es en caso de un hebreo, tenía que trabajar un máximo de 6 años. Se pone un límite Dios. Pero en el 7º año hay que liberarlo. Hay que liberarlo.
Bueno, esas eran leyes que Dios ponía en el pueblo de Israel. Y nos preguntamos, ¿y por qué estamos hablando de las leyes de los esclavos? Porque también hoy día nosotros vemos connotaciones espirituales en todo esto. Es que hablamos de una esclavitud donde hay un amo y ese amo lo libera. Es decir, Dios está dando estos conceptos físicos de la realidad para luego después hablar en términos espirituales, en los cuales nosotros también fuimos esclavos espiritualmente hablando del enemigo Satanás. Y hubo una libertad recobrada en el año sabático, Shabbat, del séptimo año, en un año de santidad, en el cual hubo una manifestación de Dios y hemos recobrado la libertad. Sin pagar nada a cambio, aquí dice. Nosotros cuando recobramos nuestra libertad, nosotros no tuvimos que pagar nada a Dios. Fue gratis. Por lo tanto, hubo aquí una libertad, una gracia por parte del dueño al esclavo. Algo similar, de igual manera, pasó esto a nosotros. Nosotros hemos recibido nuestra libertad del pecado sin ningún esfuerzo nuestro. Nosotros no tuvimos que pagar nada a cambio. Y esto es lo que se llama la gracia de Dios. Simplemente fue una bondad de nuestro Dios. Entonces está mostrando, Dios pone estas leyes para un buen comportamiento y para poder regir y que no haya ningún tipo de conflictos en la sociedad hebrea, pero también está dando estas instrucciones porque son un reflejo de la realidad espiritual del día de hoy que aplica a nuestras vidas. Nosotros hemos sido efectivamente salvos, liberados de las garras del enemigo, pero sin pagar nada a cambio. Todo fue hecho y pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Amén. Él fue quien entregó su vida. Él fue quien fue castigado duramente. Él fue quien sus pieles fueron desgarrados. Él fue quien derramó toda su preciosa sangre para pagar nuestra libertad. Entonces, eso fue únicamente por la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido una enorme gracia de Dios, no por nuestros méritos. Eso es lo que está hablando aquí según estas leyes. Vamos a ver a la pregunta siguiente. Por favor, hermana Lucero, por favor. En el momento de liberarlo, ¿qué normas se debe tener en cuenta? Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, con su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos y las hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y ahí lo horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir con los esclavos varones. Si el amo no toma a la muchacha como mujer, por no ser ella de su agrado, deberá permitir sea rescatada. Como la rechazó, no podrá venderla a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Amén. Amén, amén. Bueno, aquí Dios no es que aprueba la esclavitud o aprueba la poligamia, pero dentro de las costumbres y las circunstancias de la época, Dios está enseñando
según esa época, aplicar y enseña la manera de amar al prójimo. Entonces ustedes verán que en todas estas leyes tienen un espíritu basado fundamentalmente en los 10 mandamientos. Y aquí estamos hablando, vamos a ver un poquito la manera de liberarlos. Fíjese, por ejemplo, si el esclavo llega soltero, soltero se irá, porque vino solo, así se irá. Pero si se llega a casarse, si llega casado y viene con su esposa, así también cuando al séptimo día quedará la mujer también liberada. ¿Por qué? Porque ella es propiedad del amo. También, si el amo le da mujer al esclavo, es decir, este esclavo vino soltero, pero se casó con una de las mujeres que le dio de la propiedad del amo, y cuando el momento que tenga que ir, porque la mujer es propiedad del dueño, del amo, por lo tanto, cuando tenga que irse el esclavo soltero que fue casado, no podrá llevarse a la esposa, porque es propiedad del dueño. Así que el esclavo dice que irá solo, dice la palabra de Dios. Pero si el esclavo llega a declarar diciendo, yo no quiero recobrar mi libertad, pues tengo cariño a mi amo, también tengo cariño a mi mujer que usted me dio y a mis hijos que he tenido de ella. Por lo tanto, si el amo lo hará comparecer ante los jueces, entonces el amo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta y le hará hoy día lo que llamamos unos aretes, ¿no? Le hará un agujero en la oreja con un punzón y le dejará un aro, una marca, para que quede por vida un símbolo de que él será esclavo de este amo. Pero acá el tema importante es qué esclavo, fíjense, qué esclavo puede llegar a declarar diciendo, yo no quiero irme de ti, mi amo, yo quiero estar contigo, pues te tengo cariño, dice, pues amo a ti, mi Señor. Entonces, él prefiere servirle a este amo porque es un amo maravilloso. Es un Señor que lo ama, que lo cuida, que lo considera, que lo respeta. Y encima es un amo que le ama a este esclavo. Esta es una relación que se compara también hoy día con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro amo y Señor, y hemos sido liberados de la esclavitud y pasamos a servir a este hermoso y amoroso Señor Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro amo y a su vez Salvador, que nos ha liberado. Es tal así, tan bueno nuestro amo y Señor, que es Jesucristo, que es capaz de arriesgar su vida, entregar su vida, con tal de salvar a un pecador, a un esclavo como nosotros. ¿Qué otro amo vamos a buscar tan hermoso y bueno, tan amoroso como Él? Y tal es así que nosotros nos quedamos. Dijimos, queremos quedarnos contigo, Señor Jesús, porque tú eres un verdadero amo y Señor. Yo te serviré toda mi vida. Entonces, esa manera podría quedar vitaliciamente sirviendo a este amo, que lo que nosotros estamos haciendo con nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, estas leyes representan o es la sombra de lo que actualmente nosotros estamos teniendo hoy día. Nosotros hemos sido marcados con un punzón en nuestro corazón. A lo mejor no en nuestra oreja, pero tal vez en nuestra oreja espiritual, en nuestro corazón, marcados fuertemente con una señal clara y distintiva de que nosotros hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con ese punzón en nuestro corazón, con la sangre de Jesús, nosotros
hemos sido convertidos en sus siervos. Por lo tanto, fíjese, Pablo también dice, yo, siervo del Señor Jesucristo, les escribo esta epístola. O sea, pasamos a ser siervos de nuestro Señor Jesucristo para servirle no por obligación, porque nosotros amamos servir a Jesucristo, porque es amoroso este Señor. Entonces, esta relación quedó nuevamente establecido con el amo. ¿Entiendes, hermanos? ¿Me escuchan? Amén. Bueno, Amén, pastor. sí, Gloria a Dios. buenas noches, Amén, bendiciones. Amén. Bueno, entonces quiero que estas leyes, como le estaba diciendo, está reglamentando la relación cuando tenían que dejarlos, pero fíjense aquí, no hay ninguna, como se dice, ninguna presión hacia el esclavo cuando tenía que irse. Le está dando toda la libertad al esclavo, así como has venido te podrás ir. Encima le da la libertad de elegir o quedarse. Aquí no hay ningún abuso, sino lo trata con la personalidad del esclavo de tomar la opción de irse o elegir. Entonces, estas leyes también eran leyes que están, fíjense, basados en la consideración de la persona como ser humano. Así que las leyes de Dios están basadas en el respeto, en el amor a Dios y a los prójimos. Si alguien vende, en caso de que una persona vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Es decir, en la antigüedad las mujeres Samuel. eran consideradas como una posesión de hombres como dueños, amos. Por lo tanto, los esclavos varones no eran considerados igual que las esclavas. Las esclavas tenían que quedarse, no se podía ir como los esclavos varones. Pero si el amo no toma a la muchacha como mujer, porque ella no es de su agrado, entonces deberá permitir que sea rescatada y como la rechazó no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Esto es, por ejemplo, cuando un amo compra una esclava para tomarla como su esposa, como su segunda esposa, por ejemplo. Entonces está hablando de que debe considerarla, no abusarla, sino tomar a ella como mujer. Cuando un amo compraba a una muchacha esclava, una mujer esclava, tenía que tomarla como mujer y darle a ella todos los derechos y beneficios que una esposa podía tener. Por lo tanto, ella no es esclava entonces, pasa a ser su mujer. Porque en la antigüedad una mujer no tenía manera de subsistir a menos que vaya a casarse con algún hombre. Entonces el hombre era quien tenía que mantener a esta mujer y era obligación del hombre de mantener a la mujer. Pero bueno, si el hombre no le gusta a la mujer, entonces debía ser rescatada. Es decir, como él rechazó a ella y él no podrá venderlo a ningún extranjero, pero él sí puede entregar a la muchacha, por ejemplo, si él entrega a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija, es decir, le está dando todas las autoridades y beneficios y derechos de su hija. Por lo tanto, está hablando a través de estas leyes, Dios le está diciendo a sus esclavos, trátenla como a alguien de su familia. En simples palabras, no lo tengan que abusar, no lo maltraten. Ustedes tienen que respetarlo como si fuera una persona
con todos sus derechos. Algo así como si hoy día un empresario contrata a sus empleados, no es que va a tratar a sus empleados como esclavos, maltratarlos. Eso es contra las reglamentaciones de Dios. Un empresario cristiano tiene que contratar a sus empleados y tratarlos como si fuera de su familia. Eso es lo que está diciendo, traducido a las costumbres de aquella época. Entonces, fíjense, si, por ejemplo, si toma como esposa a otra mujer en lugar de la primera que vino, entonces no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales. Tiene que igualmente darle los mismos derechos, aunque el hombre no le guste a esa mujer, pero si él lo compró, tiene que darle los mismos derechos que todas sus esposas. Por lo tanto, darle alimentación, vestido, todo lo que para ella pueda subsistir y no tenga que sentir discriminada con las demás esposas. Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Es decir, además le da, si aún así esto no le gusta, la mujer tiene derecho a optar por irse de allí en busca de otro marido, por ejemplo. Entonces, si nosotros lo vemos con los ojos de nuestra sociedad actual, todo lo que está diciendo aquí parecería todo que es ilegal. Por eso tenemos que trasladarnos a 3.400 años antes, en las circunstancias y en los entornos y las costumbres de aquella época para poder entender por qué Dios dio estas leyes. Por eso, para algunos legalistas que quieren aplicar estas leyes de Dios exactamente hoy a nuestra sociedad actual, algunos no podrán aplicarse porque no existe, no concuerda, hay conflictos. Pero lo que sí es universal son los 10 mandamientos, porque son leyes fundamentales y universales. No depende del tiempo, ni del lugar, ni de circunstancia. Dios no aprueba la esclavitud ni la poligamia, pero dentro de estas costumbres y circunstancias de la época, enseña a Dios a amar al prójimo, porque ahí está el centro de la ley que Dios quiere enseñar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y también a nosotros. Hoy día el tema de sociedad, costumbres, forma de vida cambió, pero lo que no cambió es esta ley universal de amar al prójimo. Esto se aplica igual hoy día. Amén. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, hermana. A ver, hermano Aldo, por favor, si está por allí. Sí. ¿Cómo se debe de condenar los homicidas, secuestradores y a los que hieran o maldigan a sus padres? El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. El asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Amén, amén, gracias. Ahora sí, empieza Dios a hablar de penas, crímenes. Y Dios empieza a hablar de matar. Dice, el que hiera a otro y lo mate, cuando lo mate, será también condenado, pagará por su culpa. Y la manera de pagar su culpa era a través de su muerte también. Pero acá hay una cosa que Dios dice que lo vea muy minuciosamente. Si el homicidio fue intencional o no fue intencional. Si fue premeditado o fue sin intención. Porque depende, Dios está discriminando bien cuál es el caso.
porque si fuese intencional o si fuese premeditado, lógicamente le corresponde la muerte. Pero puede ocurrir que esa persona haya matado a otra persona pero sin intención. Por ejemplo, en defensa propia o a lo mejor por un error. Entonces, todo esto también depende de cómo lo debe tratar a esa persona. A veces puede hacer que Dios, dice, pues ya estaba de Dios que ocurriera esa muerte. Por ejemplo, Dios puede decirle, cuando decían, vayan ustedes, cuando entren a Canaán, maten a los que están allí. Eso es, Dios estaba presente, Dios le había dado autoridad a esas personas, a los israelitas, para que pudieran matar a los cananeos. Entonces, hay muertes en los cuales no es lo mismo que un asesinato premeditado e intencional. Está distinguiendo Dios en ese tipo de asesinato. Entonces, a los que mataron a personas sin intención, por error o en defensa propia, ellos empiezan a correr un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que si yo maté a una persona, sus parientes o sus amigos pueden vengarse contra mí y puede también matarme, aunque esa muerte no fue intencional. En ese caso es lo que está hablando Dios. En ese caso el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Está hablando en un caso en el cual Dios está permitiendo que aquel asesino que ha cometido un asesinato, un homicidio no premeditado, sin intenciones, poder escapar a un lugar para poder protegerlo. Pero si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte sí o sí, aun cuando busque refugio. Entonces vamos a ver, esto es lo que Dios está hablando. Matar a un ser humano es tan grave, fíjense, matar a un ser humano es tan grave, pues es un atentado contra la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, por lo tanto, si nosotros matamos a un hombre, es un homicidio, es un atentado tan grave que Dios ordena matarlo. Así de grave. Pero si no fuera premeditado o fuera por error o en defensa propia, Dios preparó un refugio contra posibles venganzas. Y era generalmente ciudades llamadas ciudades de refugio que ustedes podrán encontrar en Números 35:13, por ejemplo. Generalmente en esos lugares, ustedes ven, en Israel Dios dio órdenes para que establezcan 6 ciudades a lo largo y a lo ancho de Israel, donde en esa ciudad debe habitar un sacerdote que pueda tener un altar allí para Dios. Entonces, ustedes, después vamos a aprender en Éxodo, cuando aprendamos tabernáculo, ahí había un altar donde ponía sacrificios, podía poner sacrificios de comunión para poder quemar a los animales. En ese altar, en los 4 extremos, tenían como unos cuernos cubiertos de oro. Entonces, cuando una persona era perseguido o acusado y uno lo está buscando para matarlo, o uno se siente realmente peligro de su vida, podía escapar a cualquiera de estas ciudades donde había un altar de Dios y tomar el cuerno en sus manos del altar de Dios. Entonces Dios había dado, por ejemplo, ustedes ven aquí en 1 Reyes 1:50, 51 o en 1 Reyes 2:28, son personas que escapan al altar, a estas ciudades, y agarran el cuerno del altar, porque así Dios estableció.
cuando toman el cuerno del altar, tenía que perdonarlos. Ese fue el caso de Adonías, uno de los hijos de David que quiso rebelarse. Fue el caso del general Joab, que también quería rebelarse contra David. En ese momento fueron a tomar el cuerno del altar para que no lo maten. Y esto era un acto de fe. Y ahora, ¿qué tiene que ver ese cuerno? ¿Por qué Dios hizo para que vaya a tomar ese cuerno y que sus pecados capitales fueran perdonados? Porque Dios ama al pecador. Dio la posibilidad, si uno no tenía una mala intención en su corazón, de poder recibir un perdón por sus errores. Y el cuerno, ¿qué es un cuerno? ¿Vieron cuando un toro tiene esos cuernos? ¿Qué representa esos cuernos en un animal? Representa fuerza, poder, autoridad. Por lo tanto, esos cuernos, porque a veces no confundir con estos cuernos con los cuernos de Satanás, ¿no? Está hablando aquí, Dios específicamente dio órdenes de construir este altar con 4 cuernos en sus rincones. Y estos cuernos es porque representa, y tenía que estar cubiertos de oro como algo importante, porque representa a la autoridad, al poder. Y cuando uno toma esos cuernos que Dios establece allí, era perdonado. ¿Y quién es nuestro cuerno espiritualmente hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros éramos condenados a muerte. Pero cuando nosotros vamos y corremos y tomamos, obedeciendo la palabra de Dios, en tomar este cuerno de oro, quien es nuestro Señor Jesucristo, nos perdona de nuestra muerte. Fíjense, cuando Dios da todas estas órdenes, ya había pensado en lo que Él iba a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo miles de años después. Por lo tanto, esto del Éxodo es la sombra de la obra de salvación que Dios quiere hacer a través de Jesucristo y que esa salvación me llegue hasta mí también. Ustedes podrán ver que cada una de las leyes que Dios da son de salvación, de amor, de consideración y de respeto al prójimo y a Dios. Por lo tanto, tomar el cuerno de Dios, el agarrar el cuerno del altar, era un acto de fe que representa un poco como aquí nosotros por acto de fe hemos obedecido, hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ordena matar a los que atentan contra la autoridad. Fíjense, por ejemplo, aquí, Dios ordena matar a los que atentan contra la autoridad de los padres porque Dios considera que los padres es una obra de Dios. A los padres Dios le ha inferido una autoridad. Por lo tanto, aprendimos en el quinto mandamiento, en Éxodo 20:12, de que nosotros debíamos honrar a nuestros padres. Y se aplica aquí también. Por lo tanto, ampliando esa ley de honrar a nuestros padres, si alguien mata a su padre o madre, también deberá pagar por su pecado con su vida. O inclusive aquellos, fíjense en versículo 17, aquellos inclusive que insulta a sus padres o no respeta o maltrata a sus padres, también debía recibir muerte. Así de estricto. Dios le ha dado una autoridad importantísima a los padres. Y eso es parte del plan de Dios. Nosotros tenemos que obedecer esa orden de Dios. Entonces Dios condena todo tipo de atentado contra la autoridad de los padres. Los hijos deben obedecer y honrar a los padres. Además, está hablando aquí que Dios condena también al secuestro y la privación de la libertad. Aquí aprendimos en el versículo 16, el que secuestre, dice, el que secuestre a otro y lo venda o al ser descubierto lo tenga aún en su poder será condenado a muerte. Por lo tanto, Dios condena
secuestros o privación de la libertad. Todo esto que está hablando en este momento son, fíjese, está hablando penas capitales, pena de muerte. O sea, son las delincuencias, son las reglamentaciones tan importantes que Dios directamente hace pagar con la muerte. Hay gente que hoy día también, en la sociedad actual, hay gente que secuestra, priva de la libertad, asesinato, o a veces hacen esclavos a fuerza, los esclavizan a fuerza, o lo secuestra, en algunos lugares lo secuestra para tráfico de órganos. En fin, todo esto es una pena, es un delito, un pecado en el cual Dios dice debe recibir la máxima pena, la pena capital. Por lo tanto, Dios pone reglas estrictas en cuanto a estos términos, que es atentar contra la vida o la autoridad de nuestros padres. Vamos a pasar entonces a la pregunta siguiente, que es un poco larga, así que yo esto lo voy a leer yo y voy a ir explicando por partes. Dice aquí, ¿qué castigo debe recibir si provoca daños al prójimo? Hasta ahora, si antes habíamos hablado de aquellos daños capitales en el cual debía pagar con la muerte, ahora estamos hablando de daños provocados al prójimo que no atenta contra sus vidas, o a veces sí, aunque atenta contra pertenencia del prójimo. Fíjense, por ejemplo, si provoca daños al prójimo, ¿qué castigo debe recibir? Y dice, piense sobre la intención de Dios de establecer esta ley del talión. Bueno, vamos por ejemplo con el versículo 18. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con un puño y el herido no muere, pero se ve obligado a aguardar en cama, por lo tanto, esto quiere decir que ha recibido heridas graves. Entonces el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. O sea, Dios le está enseñando al pueblo de que no debe hacer eso, porque deberá pagar por los daños que él va a causar. Pero sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Esto quiere decir que el daño no fue tan grave. O sea que en ese caso puede quedarse libre de esos pecados. Pero si alguien golpea, dice, con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, entonces su crimen será castigado. Aunque sea esclavo, fíjense, cuando atenta contra la vida de un ser humano, será castigado, dice. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor entonces no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Entonces, está Dios enseñando a respetar y a considerar importantemente la vida de la persona. Entonces, todas estas enseñanzas está poniendo Dios sobre el pueblo de Israel para que no haya atentado contra la vida del prójimo y tampoco pueda dañar, golpear y herir al prójimo, porque no es la intención. O sea, la intención de todo esto que Dios le está dando es para que no se peleen y golpeen y dañen al prójimo. Si vamos al versículo 22, dice, si en una riña los contingentes golpean a una mujer encinta, estamos hablando de una mujer embarazada, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, la vida de la mujer, entonces se les impondrá solamente una multa que el marido de la mujer exija. Entonces, si golpea y aborta a esa mujer, tiene que pagar una multa. Y que en justicia le corresponda y lo que exija el marido. Pero si se pone en peligro la vida de la mujer también,
esta será la indemnización. Bueno, ¿cómo va a indemnizar entonces? Va a ser vida por vida, ojo por ojo, diente por diente y mano por la mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Es decir, va a tener que pagar exactamente lo que ha producido. Esto es lo que se llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dios estableció esta ley del talión para que el daño que hiciste lo tendrá que, como ese daño es irreparable, ¿cómo vas a pagar con ese daño? Tú también tienes que recibirlo. Para que te des cuenta de que cuán doloroso eso es el daño que tú has causado, para que no vuelvas a provocar ese daño. Entonces, de esta manera Dios está educando además al pueblo. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca, en compensación por el ojo, los pondrá en libertad a esa esclava o el esclavo. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente, los pondrá en libertad también. Fíjese que es perder una propiedad en ese momento. Pero antes que una propiedad, lo considere no como un elemento al esclavo, sino como una persona. Por lo tanto, Dios le está diciendo, ten cuidado con lo que haces con tu esclavo. Trátalo bien. Ese es el mensaje. Trátalo igual porque es una persona, es un ser humano. Esto Dios está dando porque en ese momento no había una costumbre de hacerlo así. Fíjense que en ese momento, en esa época, no había reglamentaciones de comportamientos económicos, sociales como estos. Esto es algo revolucionario en la época. Y vamos al versículo 28, es cuando está hablando ahora de los toros. Si un toro cornea, esto de cornear es, vio con los cuernos golpear, y el toro generalmente es un animal que ataca con los cuernos, golpeando con los cuernos. Pero si un toro cornea y mata a un hombre o una mujer, o sea, toro mata a una persona, un ser humano, entonces dice Dios, mata a ese toro con piedras. Y además de matarlo, no podrás comer su carne. ¿Por qué no? Porque ha cometido un pecado y se ha convertido en impuro. Aquí Dios considera muy bien lo que es impuro, empieza a comparar lo que es puro e impuro. Por lo tanto, si un toro comete este pecado, este delito, él es impuro. Por lo tanto, su carne no debe comer. Está directamente considerado como impuro. Entonces, en ese caso, el dueño no será responsable de ese toro. No tendrá que pagar ningún daño y perjuicios. ¿Por qué? Porque no fue intención del dueño. Pero acá dice otra cosa en el versículo 29, y fíjense lo que dice. Pero si el toro tiene la costumbre de cornear siempre, entonces, es decir, si el toro siempre corneaba a las personas, entonces a ese toro que golpeó matará a pedradas si llega a matar a un hombre como el anterior. Pero el dueño también, que sabía la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, sabiendo el peligro que corría a las personas, entonces ese dueño también será condenado a muerte. Fíjense, porque había una mala intención en esto. Entonces, ese dueño también recibe la muerte junto con su toro. Bueno, ustedes dirán ahora por qué los toros y todo esto. En la época antigua en cual estamos hablando, el toro es un animal muy valioso para la gente de esa época. Era un toro, un animal importante. Por lo tanto, fíjense, imagínense, son gente que estaban viviendo, son nómades con animales, con una manada de animales.
Por lo tanto, en esa época era su bien. Es decir, este tipo de accidente que tiene con el toro y un hombre es como que si hoy día tuviera un accidente de tránsito en el cual su vehículo golpea y mata, atropella a un hombre o una mujer. Por ejemplo, traducido en el día de hoy sería una situación como esta. Si usted sabe que toma alcohol y ese alcohol puede matar a una persona manejando un vehículo, eso sí es una pena grave. Aquí en Estados Unidos es muy grave eso. Dios está considerando ese tipo de reglamentaciones en la antigüedad porque había muchos toros por aquí y por allá. La gente tenía toros. Y esos toros parece que no era, era común que pudiera llegar a golpear y matar a un hombre. Por lo tanto, estas reglamentaciones han sido dadas, pero en esta reglamentación el espíritu en que está en respetar la vida de las personas, en amar y cuidar al prójimo. Versículo 30. Si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo. Es decir, porque la vida es importante, es valiosa. Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornea a un muchacho o una muchacha también, porque se le considera personas también. La vida de las personas, tanto hombres grandes como muchachos jóvenes, es vida igualmente importante para Dios. Está enseñando al pueblo de Israel. Y vamos al versículo 32, en el cual dice, si el toro cornea a un esclavo, ahora empieza el toro a cornear a un esclavo o una esclava, entonces el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. Es decir, si debe pagarle ese daño. Y ese toro será apedreado. Fíjense que las leyes son muy inteligentes que Dios le está dando. ¿Para qué? Para que si el dueño de ese toro no tenga cuidado, cuida, ten precaución con tu toro para que no mate personas. Si no, perderás ese toro, porque morirá apedreado y nadie podrá aprovechar su carne. Ni siquiera tú podrás aprovechar su carne. Eso es lo que Dios está poniendo. ¿Con qué objetivo? De considerar, respetar la vida valiosa del ser humano. Y ahora en el versículo 33 aparece otro tipo de leyes y está hablando, si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, entonces llega y en ese pozo, porque son pozos profundos, llegan a caerse en él un buey o un asno, una pertenencia de una persona porque estaba lleno de animales. Entonces el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto dentro del pozo, es de él, pero él tiene que pagar por ese animal muerto porque es su culpa que haya dejado el pozo abierto. Bueno, ¿qué es ese pozo? En la época antigua, la gente cavaba pozos y pozos profundos para conseguir agua. Eran pozos de agua profundas. Pero esos pozos de agua no tenían las protecciones que hoy podía llegar a tener. Eran simplemente pozos y tenía que dejarlos tapados. Y si no se deja tapado y alguien cae, es un problema de seguridad, tenía que indemnizar por el daño y perjuicio de cuando un animal llega a caer y él se queda con su animal muerto en su pozo. Y será su trabajo sacar ese animal del pozo, ¿no? Y versículo 35 habla que si un toro cornea a otro toro, ahora es un choque entre dos toros, y el toro corneado muere, entonces dice, ¿qué debe hacerse si un toro mata a otro toro? Entonces se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y también el animal muerto. Es decir, el dueño del toro que corneó no tiene la culpa. Pero bueno, ocurrió la desgracia de que mató al otro toro. Entonces,
comparte juntos la misma situación. Partirás al toro vivo y también partirás el animal muerto por igual entre los dos. Son reglamentos y leyes muy inteligentes que en ese momento no había y Dios está estableciendo esto. Versículo 36, podemos ver aquí, si el toro tenía la maña de cornear, ahora sí, era un toro que siempre tenía la costumbre de cornear y su dueño lo conocía, esta maña de cornear, pero no lo mantuvo amarrado, entonces sí, hubo una mala intención y una negligencia del dueño. Entonces tendrá que pagar por el animal muerto y también, tenía que pagar por el animal muerto porque él es el responsable de ese daño con un animal vivo. Entonces tenés que pagar ese animal que murió, hazlo vivo, dale uno vivo. Pero podrá quedarse con el animal muerto, pero a cambio tendrá que darle un animal vivo. Bueno, esto que hoy día parece un poco alejado a nuestra vida cotidiana, es algo importante en aquella vida palestina de aquella época. Son como las reglamentaciones de tránsito que tenemos hoy día, como las reglamentaciones penales que tenemos hoy día, que a propósito, todas estas reglamentaciones penales y judiciales de hoy día de nuestra sociedad están basadas en estas leyes de Dios antigua, hebrea. Amén. Pero cambiadas de acuerdo a la situación y de época. Pero fíjense que su espíritu, el núcleo, el centro de esas leyes están basados en los 10 mandamientos de Dios. Algunos pero tergiversados, cambiados, pero nosotros todavía tenemos que volver a esas leyes de Dios. Fíjense, por ejemplo, de lo que vimos recién, les acabo de leer, los versículos 18 al 19, se refiere el amor y la responsabilidad que deberá tener por los daños al prójimo. ¿Se acuerda? Cuando un animal mata a otro, a un ser humano. Y los versículos 20 al 21 es también cuando el animal mata a un esclavo, tenía que también recompensarlo, se refiere al amor y la responsabilidad hacia el esclavo que debe tener. Y 22-24 habla de la protección a las mujeres embarazadas. También 25-27 habla de daños al esclavo. ¿Qué le dice? Bueno, si tú has cometido y has golpeado a un esclavo y le sacaste un ojo, unos dientes, bueno, tendrá que dejarlo en libertad. ¿Por qué? Tú no tienes derecho. Si maltratas a tu siervo, a tu esclavo, no tienes derecho a ser su dueño. Entonces, libéralo. Te quedas sin esclavo. Fíjense, todos estos espíritus están en considerar los derechos humanos. Hablar de derechos humanos hoy día también está basados en este amor y responsabilidad hacia el prójimo de Dios. Porque estas leyes dadas a los judíos también fueron copiadas por otras leyes, por las culturas antiguas, como los asirios, babilonios, también copiaron estas leyes. Porque ustedes no se olviden que tanto en Asiria como en Babilonia fueron tomados líderes judíos como funcionarios del palacio, como legisladores, como el mismo José, que fue el legislador en Egipto. Por eso todas esas civilizaciones importantes de la antigüedad, había alguien que lideraba y eran judíos, eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, en esos lugares también aplicaron estas leyes, estos principios de las leyes de Dios, que llegó hasta el día de hoy. Las leyes romanas, ¿no? Las leyes judiciales de hoy día de la sociedad occidental están basadas en las leyes judiciales romanas. Y también las romanas están también basadas en las leyes de Dios. 28-32, hablamos recién de accidentes provocados por un toro. 33-34, accidentes provocados por un pozo. 35-36, accidentes provocados entre toros. En todo esto, ¿cuál es el espíritu de todas estas leyes? El amor y la responsabilidad hacia el prójimo. Entonces, si todo esto, fíjense, si nosotros resumimos estas leyes, se resumen a los 10 mandamientos.
Si a los 10 mandamientos los resumimos en dos, se resume en dos. El de ama a tu prójimo, ama a tu Dios con todo su esfuerzo y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando preguntó cuál es el centro, cuál es el núcleo de todas estas leyes del Antiguo Testamento, Jesús contestó: ama a tu Dios, a tu Señor con todo tu espíritu, corazón y fuerza. Y también ama a tu prójimo. De ahí salen todos los mandamientos, dice Jesucristo. De ahí se derivan todas estas leyes. Y con su espíritu es de amar al prójimo, respetar al prójimo, proteger. Y si algún daño provocas o sin intención, tendrá que reparar ese daño para que no vuelvas a repetirlo. Bueno, esos son los espíritus de estas leyes. Vamos a la pregunta número 3. Le voy a pedir, por favor, Pastor Artemio, ¿me puede ayudar? Pastor, dice, ¿cómo se debe retribuir en caso de provocar daños económicos al prójimo? Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos, ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal o el trigo ya apilado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrapen. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal, y el animal muere o sufre algún daño, o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Si el animal le fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal está presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio de alquiler cubrirá la pérdida. Amén, amén. Gracias, pastor. Vamos a ver un poco paso a paso, porque habla varias cosas aquí. Bueno, vamos a ver punto por punto. Dice, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas. Está hablando en caso de un toro. Cuando se roba, fíjense, quiero otra vez recordarles que tenemos que otra vez trasladarnos en tiempo y en época en el cual fue dada estas leyes.
Es una sociedad, un pueblo, donde cada gente eran nómades y su propiedad vivían de ganadería, de una manada, de un puñado de manada de animales que ellos cuidaban en el desierto, vivían de lo que salían de ellos, sus leches, vivían en carpas. Bueno, a veces tenían que vivir en una comunidad grupal nómade, como era una zona hostil. No solamente una sola persona vivía, sino un grupo de familias acampaban juntos para protegerse contra invasores o contra todo tipo de hostilidades. Entonces estamos hablando aquí un pueblo que es un poco más grande, que es millones de personas. Cada cual tiene este tipo o este aspecto de vida. Entonces siempre había, por ejemplo, había conflictos con los animales, con sus ganados. Por eso están siendo dados estas leyes, porque en ese momento la economía estaba basada en los animales, en la ganadería. Dice, si alguien roba, por ejemplo, ocurre esto, roba un toro. Bueno, entonces, ¿quién va a robar un toro? Fíjense, es muy común que los toros y una manada, un grupo de animales, uno no lo controlaba, no lo podía controlar. Entonces ellos cuando buscan, encuentran pasto, ¿qué hacen? Todos los animales van todos juntos a comer. Entonces de ahí se mezcla los animales míos, tuyos, del vecino, del otro. Están todos mezclados los animales. En el momento de llegar a la noche, cuando cae la noche, tiene que dormir y tiene que cuidarlos a ellos otra vez. Tiene que, como se dice, reunirlos de nuevo para meterlos o protegerlos en sus casas o en algunos lugares de cobijo, para proteger contra los animales silvestres o salvajes, lobos. Entonces, en ese momento ocurre este tipo de conflictos, porque uno dice, este animal es mío, no, aquel es tuyo, no, no es cierto, es mío. Bueno, está ocurriendo este tipo, pero a veces puede ocurrir que una persona haga intencionalmente como si él hubiera confundido y trata de tomar animales de otro prójimo. Este caso es lo que está hablando. Entonces, si alguien roba de esta manera un toro y después se comprueba que ese animal, que ese toro era del otro dueño, entonces tú tendrás que pagarle con 5 cabezas. Fíjense, un animal toro en ese momento es valioso. Es que como hoy día tener un Mercedes-Benz, entonces era algo valioso. Entonces, si tú robas al otro un Mercedes-Benz, tendrá que pagar con 5 Mercedes-Benz. Algo así. Entonces, eran reglas muy estrictas. Tenés que pagar con 5 cabezas de toro, que es algo muy... Así que, ojo, no tendrá que robar. Ten mucho cuidado cuando vas a contar tus animalitos. Y cuando robas ovejas, bueno, vas a tener que pagar con 4 ovejas. Bueno, ¿por qué se considera que los toros son más importantes, más valiosos que las ovejas? Por eso, 4 ovejas le ponen. Si a alguien se le sorprende robando, sí, en situ, directamente, infraganti, entonces si alguien lo ve robando un animal, se le mata. O sea, a esa persona, ladrón, hay que matarlo. Entonces, matar a ese ladrón no se considera homicidio, sino justicia. ¿Está claro? Pero, perdón, no, me equivoqué. Este caso, en el versículo 2, lo que está diciendo es, si alguien entra en la casa de otro robando, eso es lo que se refiere. Es decir, en ese momento la gente vivía en carpas. Entonces, ¿qué hacía? Entraba a robar, hacía un agujero y entraba a robar. Entonces, si entra a robar, ¿qué le hace a ese ladrón? Hay que matar al ladrón. Pero si usted mata al ladrón, esa matanza
no se considera como homicidio, sino justicia. Por lo tanto, si alguien te entró a la noche y es ladrón, puede matarlo en defensa propia tuya. Pero el versículo 3 dice, si se mata al ladrón en plena luz del día, si mataste a un ladrón en plena luz del día, entonces lo que has hecho es un homicidio. ¿Cuál es la diferencia? Que lo has matado durante el día. ¿Y por qué si es del día es homicidio y si lo maté de noche no es homicidio? Porque durante la luz del día, no era necesario matar a ese ladrón. Tú podías gritar, pedir auxilio o ayuda de la gente, de tus vecinos, para poder protegerte de ese ladrón. Por lo tanto, no era necesario matar a ese ladrón. Eso es realmente una exageración lo que has hecho. Por lo tanto, lo que has hecho se considera como un asesinato, como un homicidio intencional. A eso se está refiriendo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esta ley? Era que aunque sea un ladrón, a esa persona, a esa vida, hay que considerarla importante. Por lo tanto, no lo mates así nomás. Cuídate. Por lo tanto, esas leyes de Dios está hablando realmente de tener mucho cuidado con la vida de un ser humano. El ladrón está obligado a restituir lo robado. En caso de que si entra a robar y lo encuentra, tiene que restituir, devolverlo. Y si no tiene con qué hacerlo, entonces será vendido para restituir lo robado. Como esclavo, va a tener que ser vendido como esclavo para poder recuperar lo que fue robado. El versículo 4 habla, otro caso, si el animal robado se halla en su poder y todavía, por ejemplo, si alguien robó el animal y encuentra que ese animal robado está en su poder, entonces deberá devolverlo doble. Pero fíjese aquí ¿por qué? Había que devolver 4 veces o 5 veces, y aquí es porque es doble. ¿A qué se refiere? En el primer caso es diferente. Y cuando mata, dice, si alguien roba un animal, y no solamente roba y se lo queda, sino o lo mata y se lo come, o lo vende, toma provecho de ese animal robado, que es más grave que simplemente robar y dejarlo bajo su custodia. Entonces, como esto es mucho más grave, tiene que pagar con 5 o 4 cabezas. Pero si solamente tú has robado y está en tu posesión y no lo has aprovechado, no lo has matado ni lo has vendido, entonces es menos grave. Por lo tanto, tú tienes que pagarlo doble. Pero algo tienes que pagarlo porque hiciste un mal. Entonces tendrá que pagar por tu culpa. Entonces, estos son los espíritus de situaciones que cotidianamente ocurrían en ese momento. Pero en todo esto lo más importante es Dios enseña a tener mucho cuidado y valorar la vida del ser humano y también respetar los bienes ajenos de tu prójimo. Porque lo de él es no robarás. Todas estas leyes son a consecuencia de la ley esqueleto o básica, fundamental, de los 10 mandamientos de no robarás. Todo derivan de esto, de no robarás. Y vamos al versículo 5. Dice, si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos, ellos pastan en campo ajeno, va a comer a otro lugar, entonces el dueño del animal deberá reparar lo dañado con lo mejor de su cosecha. Es decir, si comió grano del otro, tendrá que pagar con lo mejor, tendrá que pagar con lo más de eso. Por lo tanto, esto hace para que respete también los bienes del otro, así que cuida tu animal para que no vaya a comer. O si se prende fuego en un pasto seco y el fuego se propaga y quema a algún trigal o el trigo ya apilado ajeno de un campo sembrado del vecino,
entonces el que haya comenzado ese fuego, el que haya provocado ese daño, deberá reparar el daño, pagándole, restituyéndole con lo mejor de que él tiene para reparar ese daño a esa persona. Entonces, todas estas leyes que Dios pone son para que pueda respetar y cuidar los derechos del otro. No puedes, porque eres libre, no puedes entrar en una libertad. Fíjense que si nosotros hemos recobrado libertad de nuestra esclavitud, Dios no dice, bueno, ya que estás libre, vive libre como que tú quieras. No es eso, porque eso es libertinaje. Dios dice, si tú eres libre, pero ahora vive bajo estas normativas. Por lo tanto, no es vivir libremente. La libertad es vivir realmente la verdadera libertad, hermosa libertad, es vivir bajo las normas y las reglamentaciones y las leyes de la palabra de Dios. Esa es la verdadera libertad. Amén. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo, por ejemplo, dice, bueno, cuídame este dinero, y esos bienes le son robados, puede ocurrir. Dice, el ladrón deberá devolver el doble. Si es el ladrón, yo le dejo dinero a un fulano, y ese fulano fue robado, pero ese ladrón que robó al fulano fue atrapado. Entonces, cuando lo atrape, ese ladrón tiene que devolverle el doble, porque no basta con, bueno, total, si el ladrón entra a robar y si es atrapado, le devuelve lo que robó, no pierde nada el ladrón. Por eso le está castigando al ladrón de pagar el doble de lo que robaste. Esa es la ley. El versículo 8. Pero si no se atrapa al ladrón, entonces el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces. En ese momento en el pueblo de Israel había jueces o había líderes ancianos que eran respetuosos para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. Esto quiere decir, no es que vos te quedaste con el dinero de alguien y estás mintiendo que te robaron. Entonces eso es lo que están investigando los jueces. Entonces se investiga de que realmente si eso es cierto, lo que está diciendo que le robaron o no. En todos estos casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces y buscar si realmente es verdad que fue robado, porque el ladrón no se atrapó. Y si se da cuenta de que realmente él se había guardado ese dinero y mintió de que fue robado, entonces será culpable. Si es culpable, deberá restituirle por ese pecado, por el delito, pagarle el doble a su prójimo, ya sea de un toro o de un asno o de una oveja. Por esa mentira va a tener que pagar el doble, o de la ropa o de cualquier otra cosa de posesión de esa persona que lo dejó encargado. Porque ¿quién dejaría encargado un toro, un asno o una oveja? Era costumbre, hermano, de esa época, cuando una persona no podía cuidar un rebaño, le daba en comisión o en consignación a una persona que le cuidara su rebaño también, que le pastara su rebaño, que lo llevara a cambio de un cierto pago. Por eso está ocurriendo de que este reglamento es en ese caso, cuando le deja a otro para que lo cuide, un asno o un toro. Versículo 10. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro o de oveja o cualquier otro animal y el animal muere, es el caso cuando yo le dejé encargado ese animal y ese animal muere en manos de esa persona que les encargué, o sufre algún daño, fue mordido por un lobo, o es robado sin que nadie lo vea, ese es el caso. Entonces, el amigo del dueño, aquel que estaba encargado, tiene que jurar ante el Señor, ante Dios, hacer jurado ante Dios por no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. Dice, yo no lo he dañado, no provoqué este daño. El tema aquí es el juramento ante Dios. Y este acto de juramento para un pueblo de Dios es importante porque sabe muy bien
que ese juramento lo hace ante Dios. Es decir, que Dios sabe. Entonces todo lo consideran como ese juramento algo sagrado, en el cual va a estar jurando ante Dios. Y este tipo de juramento también se hace en los jurados hoy día, cuando va a una corte. Una persona pone su mano ¿en dónde? Pone su mano, generalmente aquí en Estados Unidos, pone su mano sobre la Biblia y levanta su mano y dice, juro ante Dios a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Ese juramento también tiene sus raíces en este juramento que Dios le hace hacer. Pero fíjese, ese tipo de juramento lo hace delante de Dios. Un pueblo de Dios sabe muy bien que esa persona miente y se descubre esa mentira, va a tener que ser apedreada. Porque está allí la ley de Dios de no mentirás, no darás falsos testimonios. Por lo tanto, todo temía a Dios en ese momento. Por lo tanto, tenía que jurar porque no había manera de testificar, no había prueba de que yo estaba cuidando y ese animal murió o fue atacado por el lobo, pero yo no sabía, no fue mi intención. Entonces uno tenía que jurar delante de Dios. Y ese juramento es algo tan importante y valioso cuando lo hace delante de Dios. Y era considerado como un elemento legal, válido, una prueba válida en ese momento. Entonces el dueño, ante ese juramento, deberá aceptar ese juramento. Y ese amigo no deberá restituirle nada, porque no fue su culpa. A eso se refiere. En el versículo 12, si el animal le fue robado al amigo, es decir, que realmente él también sufrió, entonces este deberá indemnizar al dueño. ¿Por qué? Porque no lo cuidó. Por eso le dejó bajo su cuidado. Y no lo cuidó y le fue robado. Entonces, por tu descuido y por tu negligencia tendrá que pagar a ese amigo lo que fue robado. Y aquí no le está obligando a pagarle el doble, porque también la culpa lo tuvo el ladrón quien lo robó. Versículo 13. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos de ese animal, mostrando de que realmente fue verídico el ataque por una fiera. Entonces no es su culpa, sino fue un accidente. Versículo 14. Si alguien pide prestado un animal de un amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, está hablando del caso en el cual ahora cuando uno pide prestado, el primer caso era de dejar encargado su animal, pero a veces ese alguien puede pedir prestado otro animal también, ya sea porque necesitaba leche o no sé, por algún motivo. Entonces, si ese animal que le pidió prestado muere o no estando presente su dueño, entonces el que lo pidió prestado deberá restituirlo. ¿Por qué? Porque el dueño no lo vio. Y si murió, tiene que uno ser responsable por lo que uno pidió prestado. Tenés que devolverlo, tenés que darle. Si murió, dale del tuyo tu animal. Versículo 15 dice, si el dueño del animal sí estaba presente, o sea que vio, entonces el que pidió prestado el animal no tendrá que pagarle nada porque presenció que eso fue un accidente, que fue así, que fue robado o que murió por un accidente. Si el animal fue alquilado, entonces en ese caso ese animal que pedí prestado y fue alquilado, entonces ese alquiler que yo pagué por el préstamo de ese animal cubrirá la pérdida. Entonces yo no podré recuperar, porque en ese alquiler ya había como una especie de una suma, como una garantía que cubría la pérdida en caso de pérdida o accidente de ese animal. Estaba todo previsto de esa manera. Bueno, fíjense que hay mucha similitud con las transacciones, con las reglamentaciones de hoy día, aunque sean en la sociedad moderna. Y estamos hablando, son reglamentos de hace 3.400 años atrás. Todo esto aplicado a esa época. Pero sus principios dados por Dios se aplican hoy día porque están basados en los valores
de los 10 mandamientos de Dios, en los cuales, si lo consideramos en estas leyes entre el pueblo, entre los prójimos, hay un tema en términos de responsabilidad. Hay una responsabilidad sobre las propiedades del prójimo. Así, las leyes económicas, de daños económicos al prójimo, están basados en la responsabilidad de cuida lo tuyo, pero también cuida lo de tu prójimo. Y si tú provocas ese daño, deberás pagar. Por lo tanto, como hay que indemnizar, cuida de no provocar daños a la propiedad del prójimo. Ese es el espíritu de las leyes, inteligentemente dados, por cierto, respetando las vidas, respetando los derechos, ¿no es cierto? Muy inteligentemente dado. Aplicando penas también. Vamos a la pregunta número 4. Ahora sí, volvemos a Pastor a Rafael, por favor. Le pido si me ayuda con la pregunta 4. ¿Cómo se debe compensar en caso de seducir a una mujer virgen y acostarse con ella? Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse, acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las víctimas. Bueno, aquí es el tema de casamiento. Fíjense en la antigüedad, en la cultura palestina antigua, las hijas en especial, en general las mujeres, eran consideradas propiedad del hombre. En este caso, la hija era propiedad del padre. El dueño era el padre. Y para casarse, los maridos, si tenía que casarse, la persuadió o ya sea aquí querían casarse, entonces tenía que obtener el permiso, la autorización del padre. Si obtiene la autorización y el padre le da consentimiento para tomarla por esposa, aún así deberá pagarle su precio. Este precio habla de 50 shekels, que son 50 monedas de plata. Y son 50 monedas de plata, que es una suma bastante grande en ese momento, y era como una multa. ¿Por qué? Porque ha cometido se acostó con ella. Porque si se acuesta con una mujer casada, ambos serán apedreados. Es otra cosa. En este caso, como ella es virgen, acostarse con ella tampoco es legal, por eso no está bien visto. Por lo tanto, aquí obliga a pagar 50 shekel como multa, a pesar de que haya obtenido la autorización por parte de su padre. Porque cuando trae a ella, el padre pierde algo de su propiedad, por lo tanto hay que redituarlo con un pago más un cierto penalidad, digamos, una cierta suma de penalidad para poder recompensar ese falto de respeto que le hizo. Eso es lo que está hablando. Pero si el padre se niega a entregársela a la mujer, entonces solamente el que quería casarse solamente deberá pagarle el precio establecido para las vírgenes. Bueno, esto aquí está traducido como el precio para las vírgenes. Es que cuando una persona quiere contraer matrimonio con una mujer, en aquella época la costumbre era de darle un dinero a los padres. Ese concepto de darle dinero por la mujer, por la novia, no es el concepto de comprar a la novia, no es ese concepto, sino de un poco de reparar el daño que uno le ha provocado de traer a la mujer, a la esposa, ¿no? A la hija, a los padres. Entonces, de alguna manera de consolarlo, de recompensarlo, de alguna manera de compensarlo, ese es el espíritu de ese pagar esa suma de dinero en ese momento. Y eso era muy común de pagarlo, pero este monto era mucho menor que los 50 shekel, que era una penalidad más grande, más grave. Y esta penalidad no era comparable, pero la mujer cobraba
o sea, los padres cobraban de la mujer, de la hija, ese tipo de precio como una compensación. Había un monto fijado en ese momento, parece. No está aclarado cuánto, pero había que pagar solamente ese precio. Eso es un poco con respecto a cuando ocurrían este tipo de situaciones. Vamos a dejar aquí y vamos a continuar la semana próxima, ¿le parece? Sí, pastor. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Bueno, si no, quiero que ustedes, yo les he dado el cuestionario para que lo repase y vuelva otra vez a recapitular, y si encuentra alguna duda, por favor pueda formular en algún momento de la semana próxima, ¿sí? Pero hoy vamos a dejar aquí porque si no se nos hace muy largo, y después lo importante es llegar después de todos, sé que todos son leyes, un poco a veces parecería un poco aburrido, pero no simplemente son leyes, sino en todo esto hay un principio, hay una intención, un propósito de Dios en dar este tipo de leyes y establecer estas pautas o estos estilos de vida al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Bueno, Amén. vamos a dar gracias, Señor. Padre Santo Celestial, Padre poderoso, gracias, hermoso Padre, por habernos otra vez dado esta bendición de poder otra vez venir ante tus pies, Señor, y escuchar de tu hermosa palabra, Señor. Queremos que a través de esta palabra podemos entender mucho más de tu amoroso corazón, de tu corazón salvadora, Señor, de tu amor hacia nosotros, Señor. Sentimos mucho más amor por estas palabras, Señor, y queremos, Señor, que tus palabras se apliquen a nuestras vidas de hoy día y poder vivir de acuerdo a tu voluntad como tu pueblo, como tu Hijo amado, Señor. Queremos, Señor, que todos nosotros, toda nuestra familia, todos nosotros, vivamos de acuerdo a tus pautas y a tus mandamientos, Señor. Sabemos porque tú quieres bendecirnos y queremos aprender más acerca de tu palabra para poder respetar tu voluntad, Señor. Danos sabiduría y danos comprensión a través de tu Santo Espíritu, Espíritu Santo de Dios, para poder entender este amor profundo, este amor maravilloso que tú has puesto, que has iniciado a través del pueblo de Israel, que ha llegado este beneficio de la salvación y el perdón y de la libertad hasta el día de hoy a mi vida y a nuestra familia, Señor. Damos gracias otra vez y damos gracias por todas estas palabras, Señor, que tú nos has enseñado hoy, y transfórmanos cada día más y moldéanos otra vez en tu verdadero Hijo de Dios, Señor. Gracias, Padre, otra vez te damos en esta noche. Bendice a todo tu pueblo reunido esta noche a través de este medio. Bendice a cada uno de ellos, sus trabajos, su familia, Señor, para que otra vez volvamos otra vez en tu santo nombre, volver a ser como aquel pueblo de Dios que tú sueñas y que quiere que sea, Señor. Que seamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y te bendecimos, exaltamos tu nombre maravilloso, Señor Jesús. Amén, amén. Amén.